Perfecto. Mira, vamos a conversar ahora, tal como lo estábamos haciendo fuera de cámara, de este día 3 de mayo que se celebró una nueva jornada del Día de la Libertad de Prensa, una iniciativa que se celebra desde 1993 y que tiene como objetivo fomentar la acción pluralista e independiente de los medios de comunicación como un componente esencial para toda sociedad democrática. Queremos conversar de este tema y para eso nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas Francisco Martorell, director de la revista El Periodista. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al Canal 24 Horas. Gracias, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí con este tema interesante de repente para los colegas, para los periodistas mirarnos el ombligo, pero también para la gente entender esto de la libertad de prensa. Yo en el enunciado lo decía, desde 1993, año bastante simbólico, pero más allá de los casos particulares, ¿cómo ves tú la libertad de prensa a nivel global? Y después nos podemos enfocar a nivel más particular acá en Chile. Sí, mira, empezando por lo que decías recién, lo importante es que la gente entienda que la libertad de expresión no es solo el derecho de los periodistas a expresarnos, sino que es una doble vía, es el derecho de la gente a estar informada. Por lo tanto, eso de mirarnos el ombligo es bueno, pero también la sociedad muchas veces debe mirarse el ombligo y decir cuánta libertad de expresión tengo y de qué manera estoy defendiendo esa libertad de expresión, porque si no nos deja a nosotros, los periodistas, una tarea muy difícil, que es defender esta libertad, de ampliar estos márgenes. Ahora, respecto al mundo, tú sabes que en el mundo las cosas son muy disímiles. Mientras hay países donde esa libertad está muy protegida, hay otros que se siguen matando periodistas. En el último tiempo, y en lo que va corrido el año, han sido asesinados periodistas en México, en Venezuela, secuestrados en también. Siria, han sido secuestrados, presos, censurados, hay hoy periodistas encarcelados. Es decir, la situación de la prensa en el mundo es bastante complicada, en algunos países mucho más complicada, y obviamente que en eso Chile podríamos decir que es una isla. Hace mucho tiempo que no tenemos un periodista preso, hace mucho tiempo que no se asesina un periodista, el último, si no me equivoco, José Carrasco Tapia en 1986. Y la situación hoy, cuando tocan a un periodista, salta casi toda la sociedad, hay una defensa bastante grande. También tenemos un Estado que de alguna manera vela por esa libertad de expresión y se ha ido ensanchando en nuestro país. Hoy tenemos mayor acceso a las fuentes, tenemos mayor libertad de información, hay mayor transparencia, por lo tanto, si miramos el vaso, podríamos decir que está medio lleno. Ahora, obviamente que tenemos tareas pendientes. Medio lleno con medios que también permiten a la gente, a los lectores, mover esa masa crítica, y veo en la mesa ahí que has traído contigo el último, ¿cómo podría decir? La última edición de la revista El Periodista. A ver, aparece para mostrarla aquí a Gabriel Boric, una revista que cumple ya 12 años, podríamos decir. 12 años y en noviembre... Alguna vez hicimos la entrevista cuando cumplían una década. 12 años, Francisco, algo que no es habitual para revistas de este tipo. Uno podría hacer memoria, a ver, el 7+7 fue una revista antes de pasar a ser un diario, que ya no está. El Rocinante también estuvo 7 años. Exacto. Duran 4, Plan B duró 2 años o 3 años. El Periodista lleva 12. 12, no, sí, es un milagro, porque es periodismo independiente. Porque a veces uno ve revistas que vienen con más historia desde atrás, ¿Qué pasa? Ercilla, que ya llevan 30, 40 años en el mercado nacional, pero acá efectivamente no hay un conglomerado, no hay partidos políticos, no hay grupos económicos, no hay grupos religiosos, sino que hay un trabajo periodístico detrás y que la gente ha privilegiado, y eso nos ha permitido crecer y mantenernos. Es decir, yo hoy día ya no lloro como lloraba hace un tiempo, que venía y decía, bueno, nos está faltando publicidad. Hoy tenemos publicidad, tenemos grandes empresas apoyándonos, estamos haciendo un periodismo que nos gusta. Los obstáculos existen todavía, de eso podríamos hablar, pero hay obstáculos en la distribución, hay obstáculos en la comercialización que se están presentando, pero efectivamente hoy, ya al cumplir 13 años, podríamos decir que tenemos una revista consolidada en el medio nacional. Y una revista que viene a romper también esta concentración de medios que caracteriza también a la prensa chilena. Sí, cuando hablábamos antes de los problemas de la libertad de expresión en Chile, y esto no lo señalo yo, lo señala el Departamento de Estado norteamericano, lo señala
señala la Universidad Diego Portales, lo señala Reporteros Sin Fronteras. Nosotros tenemos varios problemas, pero los dos mayores son, por un lado, esta alta concentración de medios de comunicación, estamos hablando especialmente escritos, en muy pocas manos, dos grupos, Copesa y el Mercurio, y por otro lado, este tema de que todavía no hemos sido capaces de generar una prensa más pluralista. Yo creo que aquí hay una deuda pendiente de del la sociedad Estado, chilena. ¿cierto? Y el Estado, porque bueno, uno puede hacer memoria desde el año 73 que se terminaron cierta cantidad de avisos para una cierta cantidad del sector de la prensa y se privilegió al duopolio, se podría decir, pero el Estado también a partir del año 90 debería haberse puesto, quizás como una crítica, una reflexión, como políticas públicas, haber subsidiado justamente, no sé, pues uno puede hacer revistas como la APSI, la revista Hoy. Tú escribiste en la Análisis, que también, y que terminaron con la llegada justamente del año 90 de la democracia, algo irónico. Tienes toda la razón, pero no le echemos la culpa solo al Estado. Aquí hay una responsabilidad de todos nosotros. Si tú hoy cumples tu rol comunicador, ampliando espacios, trayéndome a mí, mostrando la revista al periodista. Hay una responsabilidad de los periodistas también. No citemos siempre a los mismos medios de comunicación, abramos espacios. Hay una responsabilidad de la sociedad a la hora de ir a un kiosco a comprar un medio de comunicación. Hay una responsabilidad de los empresarios que tienen la posibilidad de publicitar y no lo hacen siempre en los mismos medios. Y está esa responsabilidad del Estado. Obviamente que aquí hubo una prensa que murió, no solo el 73, sino también el 90, el 91, el 92, el 93, por distintas razones. Yo siempre digo, sentémonos a conversar cuáles fueron esas razones, veamos cómo lo podemos resolver y ahí aparecen las soluciones. Por ejemplo, se privilegió en un momento la industria del salmón. Dijimos, hay que crear una industria del salmón potente, hay que subsidiar. Bueno, ¿qué pasa con el pluralismo? ¿Cómo subsidiamos el pluralismo? Corfo puede dar un trabajo ahí, una mano. Los diputados que están hoy elaborando leyes y que todavía duerme aquel informe de la comisión que creó Marco Enrique Ominami por allá por el 2010 respecto a cómo se está distribuyendo la publicidad estatal. Bueno, hay muchos actores que hoy tienen que conversar sobre este tema y ver cómo lo resuelven. Pero lo que está claro es que mientras no lo haga, Chile va a seguir siendo señalado en los foros internacionales como un país que no tiene pluralismo en los medios de comunicación. Y eso baja la nota en nuestra calidad de la democracia y por lo tanto también nos hace un país menos competitivo. La gente quiere, los empresarios más modernos quieren una sociedad que debata, que tenga inteligencia, que sea capaz de resolver a través de la prensa sus ideas, pero una prensa abierta, pluralista, que represente a todos los sectores. Bueno, ¿cómo crece Chile? Con mayor democracia. ¿Cómo es mejor la democracia? Con más medios de comunicación. Francisco, y el chileno, el lector chileno en particular que tú a través de estos ya más de una década conoces, aporta de cierta manera al sensacionalismo de las portadas de las revistas. ¿A qué voy? Que muchas veces uno como periodista tiene que estar con el titular golpeador, con la denuncia, y de repente yo digo, o uno piensa, uno debería leer revistas como El Periodista porque yo me identifico o yo quiero, o yo suscribo al pensamiento de una serie de columnistas, de colaboradores. No sé, por el caso de Argentina. En Argentina se han llegado a publicar portadas en blanco a modo de protesta y la gente va y compra esa revista porque hay una conexión hasta emocional con lo que yo quiero leer, informarme. Eso no pasa en Chile. En Chile, de cierta manera, te obligan a tener portadas de denuncia o golpeadoras. Y eso es muy malo. Es muy malo porque obliga a uno de repente a poner temas en portada que o no son los mejores o no están tratados de una manera más seria. Si la gente a veces quiere el golpe noticioso. Y no, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá pudiéramos llegar a la portada Time, que aparece el hambre en el África y un niño sufriéndola, y la gente va y compra esa revista porque sabe que adentro va a haber un buen reportaje, porque va a haber buenas columnas, opiniones, etcétera. Pero no, pero además están los canales de distribución. ¿Cómo hacemos para que esa gente vea esa revista? Hoy día los kioscos tienen que cumplir un rol y ahí hay otro aporte que tienen que hacer, cómo muestran la revista. Y todo el canal de distribución, cuando se cierra el diario La Nación, no solo termina un diario, sino que además una imprenta que de alguna manera regulaba los precios y también un sistema de distribución a nivel nacional. Hoy día, si llega un diario nuevo a Chile, ¿por dónde tiene que distribuir? ¿Cómo lo hace? ¿Por Copesa, por el Mercurio?
¿podría Sabor y vender los helados a través de Bresler? Es decir, es complicado el cuento. Por lo tanto, hay una serie de elementos que se están presentando, pero acá los lectores obviamente tienen mucho que decir. Mira, hay hartas consultas que están haciendo ahora, aprovechando que estamos en directo, los televidentes. Por ejemplo, Rodolfo Matus le pregunta a Francisco Martorell, ¿cómo subsiste un medio independiente o por qué el Estado no pone avisos en ellos? Buena consulta y muy observador ahí, Rodolfo, también. Yo creo que subsisten por apoyo de los lectores. Los lectores van, compran la revista El Periodista. Hay empresarios que además decidieron que sus avisos estén acá, hay empresas importantes. Está entonces la venta, la suscripción. Y el Estado está cumpliendo su rol a media. Todavía hay una repartición poco equitativa de la publicidad. De los 19 millones de dólares aproximadamente que repartió el Estado, según algunas cifras del año pasado, en el segundo semestre, 13 de esos millones fueron a parar al Mercurio de Copesa. Los otros 6 millones se repartieron en otros medios de comunicación. Está bien concentrada la cosa. Está muy concentrada. Entonces creo que ahí hay que mirar eso que está pasando. Hay una inercia que no es responsabilidad de un funcionario del Estado, muchas veces es responsabilidad también de alguien en una agencia de publicidad que hace un plan de medios, pero también hay una responsabilidad nuestra en el sentido que tenemos que llegar con nuestro medio de comunicación, explicarlo, mostrarlo, hacerlo conocido. Creo que hay una serie de cosas. Yo por eso en esta etapa ya de los 13 años, quizás con esa madurez que me da la preadolescencia o la posadolescencia, ya no sé si a los 13 años uno es adolescente o no, la revista puede mirar distinto las cosas. Francisco, ¿pero existe algún sesgo ideológico a la hora de poner publicidad en ciertos medios de parte de los avisadores? Bueno, uno de los problemas que tiene la prensa en general es que se lo trata de manipular a través del aviso publicitario. Eso lo sabemos todos los periodistas. Claro. Pero mientras más avisos haya, más independencia creo que tiene el periodista. Para poder decir, claro, si se va esta marca de auto, está esta otra, no me importa tanto. Cuando dependes de un aviso es el problema. Entonces, en ese marco sí, tenemos todavía, pero yo creo que vamos avanzando. Vamos avanzando y en la medida que la sociedad, a través de las redes sociales, empuje y diga, bueno, yo quiero que su empresa, que dice que es responsable socialmente, también se preocupe por el pluralismo. Hay una participación aquí importante. Nosotros tenemos 35.000 seguidores en Twitter. Yo sé que a ti te sigue mucha gente. Síganos en Twitter, @elperiodista. Y ahí también vea nuestros comentarios y vea cómo nos apoya. Esto es importante. Eso es importante también. Esta revista, el fuerte, me imagino que es la suscripción, ¿no? Suscripción, venta en kiosco, sí. ¿Sí? Los dos elementos se dan de la misma forma. ¿Cómo uno se puede suscribir? Es muy fácil. Hay un correo electrónico, suscripciones, a ver si ponemos el apoyo y vienen a arreglar acá el monitor también porque está... Suscripciones @elperiodista.cl. ¿Ya? Nos envían un correo e inmediatamente alguien lo va a responder y le va a dar la cantidad de dinero que se requiere para una suscripción anual. Estamos viendo imágenes de protestas alrededor del mundo y sería interesante también conversar de lo que ocurre en Chile. Lo hacíamos un poco al comienzo, pero tú también estudiaste y trabajaste en Argentina, donde la prensa también es bastante amplia, súper pluralista. ¿Cuál es tu visión en torno a lo que se está haciendo en Argentina y acá en Chile en lo que viene, en las escuelas de periodismo, en los periodistas que están por salir y en estos nuevos tiempos, donde también las comunicaciones han venido a simplificar muchas cosas? Bueno, el debate que nosotros estamos teniendo respecto a qué hacer con la prensa, cómo debe enfrentar el Estado la situación de los medios de comunicación, los argentinos ya lo tuvieron en los 90, principios de los 2000. Ya hay una ley de medios que de alguna manera está regulando este mercado. Lo que no puede quedar es absolutamente libre. Es decir, acá no podemos correr el riesgo de que un grupo económico X concentre todos los medios de comunicación. Eso es muy peligroso. Porque el periodista argentino es bien opinante. Es muy opinante y creo que eso ha sido el problema de los 2010 en adelante. Mira, porque justamente lo voy a linkear con la siguiente pregunta que está haciendo a través de Twitter Jaime, que te dice, mira, Francisco, ¿la libertad de prensa corre riesgos cuando el periodista opina? No, no corre riesgo cuando el periodista opina si esa opinión es fundada. Yo creo que la libertad de expresión corre riesgo cuando no hay pluralismo. Bernardo Higgins
y nos remontamos a más de 200 años, dijo que en la libertad de expresión está el antídoto y está el veneno. Ya. Si tenemos muchas voces opinando, van a ganar siempre las mejores ideas. ¿Qué hace una dictadura cuando llega al gobierno? Lo primero que hace. ¿Qué hace un ejército cuando se instala en otra ciudad que ha tomado en una guerra? Terminar con las radios, los medios de comunicación, etcétera. Quiere impedir la libertad de expresión. ¿Qué hace una democracia cuando se instala? Más libertad de expresión. Que ganen las mejores ideas. Si un periodista opina en el marco de un programa de televisión o de radio y su opinión no es compartida por otro, ese va a rebatirla. Y la gente va a poder opinar también respecto a eso. En ese mar de opiniones, el lector, el televidente, el radioescucha se hará su propia opinión. ¿Quién gana? La democracia, una democracia más fuerte. ¿Quién gana siempre? Las mejores ideas. Ahora, los periodistas también somos de cierta manera bien centralistas. A través del Twitter, Felipe Soto nos consulta qué se espera de los medios regionales muy importantes en este país largo y angosto llamado Chile en los próximos años, tomando en cuenta el excesivo centralismo de la prensa. Bueno, ahí hay una tarea importantísima de los periodistas que hoy viven en regiones. Deben hacer sus propios medios, deben crear medios de comunicación que rompan con esta, de alguna manera, complacencia que tienen los medios locales con las autoridades públicas. Efectivamente está todo concentrado y lo peor que le puede pasar a un país y a los lectores es que los medios de comunicación representen las ideas de Santiago o lleven las ideas de Santiago. Ellos tienen problemas concretos que discutir. Yo te aseguro que con medios más potentes en Valparaíso quizás se hubiera escuchado mucho antes a la gente que hoy sufre el lo de las incendio. quebradas, Exactamente. la falta Lo que pasa de seguridad. es que nosotros estamos en condiciones de mandar periodistas a todas partes de Chile a investigar esos temas. Sí. No, por lo tanto hay un tema de periodismo regional. El periodismo regional debe ser el encargado de tocar esos asuntos. Sobre lo mismo, Jorge Navarrete, que es director de un medio de red informativa en Villarrica, te dice, ¿cómo ves los medios regionales de provincia, de las comunas chicas? Yo lo veo que están creciendo, que hay radios importantes, que están haciendo sus cosas, pero que todavía están muy débiles. Ahí sí que deben aprovechar fondos de medios que emanan del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para tratar de crecer. Son muy pocos, son escasos. Ya está abierta la convocatoria para de aquí al 20 de mayo, me parece que cierra, para poder disponer de 2 millones y medio, poder hacer algo con esos dineros, pero efectivamente hay una debilidad, hay una falta de publicidad, falta de apoyo y muy dependiente de la autoridad de turno. Me hace la observación ahí, a ver si la alcanzo a poner, porque esto de entrevistar y estar ahí con la gente también es interesante, pero es desgastante. Pero es un gran esfuerzo. Pero mira, Víctor Hugo Moreno, que está bien atento a la conversación, me dice que ojo, porque la prensa argentina hoy tiene un grado de militancia preocupante, tanto la oficial como la de oposición. Ojo nada, ¿cómo se llama? Víctor Hugo Víctor Moreno. Hugo, dije yo, a partir del 2010 hay una preocupación. Yo estoy muy preocupado por lo que le está pasando a la prensa en Argentina. La prensa en Argentina es una prensa investigativa, seria, que hacía cosas muy interesantes, pero que a raíz del conflicto o de la polarización de la sociedad respecto al gobierno de Cristina Fernández, se ha generado un periodismo de trinchera, donde los periodistas además han pasado a ser estrellas y a ser parte de la noticia, más que los que den las noticias. Creo que ha perdido mucho un periodismo que hoy opina demasiado y que opina de acuerdo a la posición en que está y especialmente, ojo, aquí es lo más peligroso, de acuerdo a los intereses económicos de sus medios de comunicación. Yo me acuerdo cuando tú fuiste vicepresidente del Colegio de Periodistas con Luis Conejero en esa directiva, hicieron esta campaña. Bueno, hicieron dos cosas bien importantes ahí en el colegio. Una fue pedir perdón a nombre del periodismo chileno por diferentes actos que se cometieron durante la dictadura militar, pero también hicieron un llamado a los estudiantes de periodismo a no ser un periodista frustrado. Sí. Del primero nos sentimos muy orgullosos con Luis, ¿sí? El hecho de haber pedido perdón a las víctimas de operaciones de prensa y el rol que no cumplió en su momento una parte importante de la prensa chilena fue importante. Del segundo, creo que es fundamental que los que entren a estudiar esta carrera... Fue una campaña bien criticada de parte de algunos periodistas también. Especialmente de las universidades. Yo doy clase y estoy muy orgulloso de algunos alumnos que he preparado. Pero te digo sinceramente, creo que esta no es una carrera para entrar sin vocación, sobre todo hoy.
Es una carrera donde el que entra tiene que saber que va a ser difícil encontrar trabajo, que los sueldos no son tan dignos como eran antes, pero que es la carrera más bonita del mundo y, como decía García Márquez, el mejor oficio. En ese marco, una vez que superaste esta barrera, voy a estudiar periodismo, pero si no estás claro, no entres a estudiar periodismo porque te parece o porque podría ser. En el fondo lo que decimos es, juégatela por el periodismo, pero por un periodismo de verdad, en serio, por el que tú quieres realizar en tu vida. Efectivamente, ¿hay posibilidad de ser un periodista frustrado? Sí, los números nos dicen que muchos de los que estudian periodismo hoy no lo volverían a hacer. Cuando tú tienes vocación, esos números no darían esa cifra. ¿Por qué? Porque efectivamente harías esto a como dé lugar. Seguirías hasta el fondo. No te quedarías a mitad de camino. No irías a vender celulares si tienes el título de periodista. Bueno, pero muchas veces hay que sacrificar también yo también hago clases, entonces veo que, y la impresión que tengo es que los muchachos quieren todo al tiro, de inmediato. Me acuerdo de la primera conversación que tuvimos ya hace un par de años. Tú me contabas que cuando estabas estudiando en Argentina hablaste con Juan Pablo Cárdenas para ofrecerle una entrevista que había hecho a las madres de las plazas de Mayo. Buena memoria. ¿Ah? Buena memoria y bueno, es que me quedó bastante marcado porque en ese tiempo yo también hacía ciertos trabajos que luego me permitieron tener espacio. O sea, uno de cierta manera tiene que ir subsidiando algunas cosas con la vista también un poco más allá del horizonte, un poco más allá que los árboles no te dejen ver el bosque de al lado. ¿Cuál sería el consejo que le darías también a los estudiantes que quieren todo de inmediato, en una época donde de hecho estamos conectados con la gente, tú veías acá el tablet, el teléfono, todo es de inmediato? Que hoy tienes todo a mano para empezar a hacer periodismo desde el día que entras a estudiar. O antes quizás también. O quizás antes si puedes, digamos. Pero digamos el cabro que salió a cuarto medio, que estaba ahí la duda, y dijo, ya, yo quiero ser periodista. Ese no va a ser periodista el día que tenga el título profesional. Va a hacerlo el día que entra a estudiar, o como dices tú, quizás 3 o 4 meses antes. Hoy día tienes toda la tecnología para tener tu canal de televisión propio, para transmitir a través de internet tu programa de radio. Puedes hacer una entrevista y mandarlo a un medio de comunicación para ver que te lo publiquen. Es decir, empieza a trabajar y a hacer tu nombre con vocación desde el primer día. ¿Te gusta esto del periodismo ciudadano? Bueno, yo creo que efectivamente es interesante tener a todos estos corresponsales y a todo este periodismo llamado ciudadano actuando, pero creo que cada vez más, en la medida que haya tanta información dando vuelta, nosotros somos más fundamentales. Es decir, mientras más noticias hay que interpretarlas más, hay que perfeccionarse más. Y esa es nuestra tarea, para saber determinar qué es lo importante. Si alguien de la farándula se bajó los pantalones, o si hay una ley en el Congreso que está parada hace 10 años. Y eso es lo importante. De repente las redes sociales toman lo otro. Nosotros tenemos que estar ahí para decir, ojo, está pasando esto. En ese marco hay mucho que interpretar. Y esa es la mayor tarea del periodismo hoy día, saber interpretar y también saber investigar hechos que están ocultos para develarlos a esta sociedad que requiere de información seria para construir una democracia mejor. Volvamos al tema de la educación en lo que son las escuelas de periodismo. Existe harto desnivel, ¿cierto? Sí, pero yo te diría que tú dices por la formación, por las distintas carreras. Porque a la larga el título lo tenemos todos, pero se nutre el periodismo de diferentes bases formativas que ahí sí que hay un... Sí, pero hay escuelas, yo creo que de todas las escuelas siempre salen buenos periodistas. Yeah. Y hay hoy profesores en casi todas las escuelas trabajando seriamente con sus alumnos. Pero el periodista se hace luego en la calle, ¿cierto? Creo que hay que... le pueden entregar las bases formativas, pero a la larga el criterio, el tino, pero sí, el tacto. efectivamente se hace en la calle, se hace en la práctica, se hace en la conversación, se hace viendo y escuchando, pero requiere de una formación. Esa idea de que el periodista puede saber de todo un poco, eso de los 2 centímetros de profundidad en un océano de conocimiento, no lo podemos permitir. Nosotros debemos ser gente preparada, que sea capaz de pensar, de reflexionar, de analizar. Nosotros debemos saber de ciencias políticas, debemos saber de sociología, de filosofía, etcétera, y profundizar todo eso. Debemos leer mucho. Y un periodista que lee debe ser una persona culta. Y en ese marco, obviamente que mientras más cultura tengamos,
más capacidad de saber cuáles son las noticias que interesan, vamos a tener. Y nunca perder las ganas de salir a la calle, de reportear, tú más allá de ser el director de esta revista, de tener una fama y un prestigio ganado entre todos los colegas, ¿no has perdido eso? O sea, te veo 24 horas al día, 7 días a la semana, que todo el mundo sepa, que me perdonen mis amigos, la familia que seguramente está mirando, y uno siempre está reporteando, ¿no? Uno siempre está recogiendo información. Las ideas, las notas, los reportajes están ahí, están al alcance de la mano. Uno tiene que ir con los ojos bien abiertos para encontrarlos. Y en ese marco no podemos dejar de ser un minuto del día periodista. ¿Algún hito que recuerdes del periodista? Yo creo que llegar a los 12 años fue ya un hito importante. Creo que hemos hecho un aporte. La idea es seguir abriendo espacios, ser una voz que permita que también otras voces se expresen, y lo más importante, que esta revista no es la libertad de expresión de su director, es para que otros se expresen. Nosotros a veces hacemos un gran sacrificio económico, societario, etcétera, para que sean otras voces las que hablan, y eso es importante. Los medios de comunicación no son de sus dueños, son de los lectores. ¿Y qué quieren los lectores? Que le entreguemos voces distintas, y en ese marco, ojalá, la mejor información. Ya pues, Francisco, partimos conversando de la libertad de prensa, nos fuimos de lo general a lo particular. Hubiera sido entretenido haber seguido, pero esta conversación puede darse en diferentes espacios y en diferentes motivos. Tienes la puerta abierta y cuando tú quieras volver. Es un tema que es súper interesante, y por los comentarios del Twitter, tú los vas a ver más rato ahí cuando puedas revisar tu cuenta. Genera bastante debate, así que te quiero agradecer por este tiempo y también por este regalo. Vamos a renovar la suscripción con el periodista que... veo que tiene columnistas nuevos, no me había fijado ahí, por ejemplo, que está el amigo Mayol ahí como columnista. Sí. En su tiempo ustedes fueron caldo de cultivo de hartas voces. Me acuerdo que, por ejemplo, Francisco Chaguán, cuando era dirigente de la Quinta Región, escribía, hoy senador de la República. Exactamente, creo que contribuimos en algo en eso. Elicura Chihuahua, que vuelve ahora a escribir en El Periodista. Marta Blanco, la escritora, la seguimos manteniendo. Y ojo, tenemos en su tiempo escribía la Blanca Levín. También, y tenemos un columnista muy bueno que escribe desde Francia, un doctor en filosofía de la Sorbonne, que en este número no escribe, pero en el que viene en mayo escribe desde otra óptica. Búsquenlo, los que están ahí cerca de internet ahora, se meten a www.periodistaonline.cl, busquen las columnas de Daniel Ramírez respecto a la filosofía, qué es el perdón, por ejemplo. En todo ese debate que hubo el año pasado, el perdón por los 40 años... Todos pedían perdón, exactamente, pero ¿qué era el perdón? ¿Se podía perdonar por los que no estaban? Es decir, notas de ese tipo yo creo que han ayudado mucho a la reflexión de los chilenos, y esa es la idea del periodista, seguir ampliando y ojalá mover la masa crítica. Cada día más pensamiento crítico. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Cristian, a ti por esta invitación, y un placer, siempre, porque además son entrevistas documentadas. Siempre me sorprende tu buena memoria. No, ahí estamos. Bueno, nos hemos visto en par de situaciones ahí fuera de las cámaras, y siempre también es un agrado compartir contigo, Francisco. Muchas gracias. Hasta luego. Esa libertad está muy protegida. Hay otros que se siguen matando periodistas. En el último tiempo, y en lo que va corrido el año, han sido asesinados periodistas en México, en Venezuela, secuestrados también. Siria, han sido secuestrados, presos, censurados. Hay hoy periodistas encarcelados. Es decir, la situación de la prensa en el mundo es bastante complicada, en algunos países mucho más complicada, y obviamente que en eso Chile podríamos decir que es una isla. Hace mucho tiempo que no tenemos un periodista preso, hace mucho tiempo que no se asesina un periodista. El último, si no me equivoco, José Carrasco Tapia, en 1900. De la revista El Periodista. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al canal 24 Horas. Gracias, Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues aquí con este tema interesante de repente para los colegas, para los periodistas, mirarnos el ombligo, pero también para la gente entender esto de la libertad de prensa. Yo en el enunciado lo decía, desde 1993, año bastante simbólico, pero más allá de los casos particulares, ¿cómo ves tú la libertad de prensa a nivel global? Y después nos podemos enfocar a nivel más particular acá en Chile. Sí, mira, empezando por lo que decías recién, lo importante es que la gente entienda que la libertad de expresión no es solo el derecho de los periodistas a expresarnos, sino que es una doble vía, es el derecho de la gente a estar informada.
Por lo tanto, eso de mirarnos el ombligo es bueno, pero también la sociedad muchas veces debe mirarse el ombligo y decir cuánta libertad de expresión tengo y de qué manera estoy defendiendo esa libertad de expresión, porque si no nos deja a nosotros, los periodistas, una tarea muy difícil, que es defender esta libertad, de ampliar estos márgenes. Ahora, respecto al mundo, tú sabes que en el mundo las cosas son muy disímiles, mientras hay países donde... Perfecto. Mira, vamos a conversar ahora, tal como lo estábamos haciendo fuera de cámara, de este día 3 de mayo que se celebró una nueva jornada del Día de la Libertad de Prensa, una iniciativa que se celebra desde 1993 y que tiene como objetivo fomentar la acción pluralista e independiente de los medios de comunicación como un componente esencial para toda sociedad democrática. Queremos conversar de este tema y para eso nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas Francisco Martorell, director. 1986. Y la situación hoy, cuando tocan a un periodista, salta casi toda la sociedad, hay una defensa bastante grande. También tenemos un Estado que de alguna manera vela por esa libertad de expresión y se ha ido ensanchando en nuestro país. Hoy tenemos mayor acceso a las fuentes, tenemos mayor libertad de información, hay mayor transparencia. Por lo tanto, si miramos el vaso, podríamos decir que está medio lleno. Ahora, obviamente que tenemos tareas pendientes. Medio lleno con